¿Te has sentido alguna vez atacado injustamente? Sientes que la crítica y las calumnias te rodean, pero no sabes cómo enfrentarlas. En esta poderosa reflexión descubrirás el increíble ejemplo de Jesús, que nos enseñó a callar y confiar en el plan perfecto de Dios. Aprende cómo dejar que Él pelee tus batallas, cómo guardar tu corazón y cómo la verdadera victoria llega cuando seguimos sus pasos. No te pierdas esta historia transformadora. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de fe y reflexión. No te defiendas, Dios pelea por ti, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante, un tema que puede bendecir tanto tu vida, porque constantemente tendrás que enfrentar la crítica, la burla, las calumnias, las injurias. Y es en ese momento que demostrarás que realmente eres un hijo de Dios. Es en ese momento que demostrarás que eres un discípulo de Cristo. Ya sabes, Jesús nos dio el ejemplo para seguir sus pisadas, y nosotros ya no vivimos a la manera del mundo. Nosotros no peleamos nuestras batallas como las personas que viven en este mundo. Cuando una persona vive en este mundo sin Cristo y alguien la calumnia, esa persona reaccionará de la misma forma, calumniando, odiando, gritando. Pero eso no fue lo que hizo Jesús, y ese no fue el ejemplo que Él nos dejó. Hoy quiero hablarles a discípulos de Cristo. Hoy quiero hablarles a aquellos que han adoptado el nombre de cristianos. Ya sabes, si tú dices que eres de Cristo, debes andar como Él anduvo. Hoy quiero hablarles de no defenderse, de dejar que Dios pelee por nosotros. No te defiendas, deja que Dios pelee por ti. Vamos a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús cuando Él estuvo ante Pilato y no dijo ni una sola palabra. Su actitud frente a las injurias y al maltrato durante su pasión nos muestra cómo debemos actuar ante la crítica y la calumnia en nuestras vidas. Tú y yo estamos llamados a ser luz y sal, pero si actuamos igual que la gente del mundo, entonces nuestra luz no podrá brillar. Jesús dijo que tuviéramos cuidado de que la luz que hubiera en nosotros no se convirtiera en tinieblas. Jesús dijo que la sal no debería perder su sabor. Y un cristiano, uno que se dice llamar cristiano, pierde su sabor cuando actúa a la manera del mundo. Ya sé que las críticas pueden traer tanto dolor a tu corazón. Las críticas y las calumnias pueden desanimarte, pueden traer angustia, pueden enfermarte incluso. Pero cuando permitimos que Dios pelee por nosotros en esas áreas de nuestra vida, entonces veremos una victoria completa. Él prometió que pelearía por nosotros y estaríamos seguros. Él prometió que defendería nuestra causa, y esto siempre será así. Quiero que abran sus Biblias en Juan capítulo 19 y vamos a leer del verso 9 al verso 11. Es Jesús ante Pilato. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Porque vivimos en un mundo donde la gente sale a marchar, alzan su voz, exigen sus derechos, utilizan la venganza en contra de sus enemigos. Pero, ¿qué hizo Jesús frente a aquel que lo estaba juzgando, acusando, y aquel que podía condenarlo? Entró otra vez Pilato en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. En esta escena Jesús se encuentra ante Pilato y no se defiende. Nos muestra que como cristianos debemos confiar en que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos la crítica, la calumnia y las injurias. Es decir, que esto no debería sorprendernos. Muchas veces creemos erróneamente que cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a una comunidad de cristianos, ya no enfrentaremos más la crítica, ya no seremos más en nuestra mente una imagen del ideal del cristiano. Y creemos que los cristianos nunca fallan, que nunca critican, que no envidian. Pero lamentablemente muchas veces los cristianos caemos en ese error. Nos dejamos llevar por la carne. Y en Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, y allí habla de las críticas, de la calumnia, de las injurias, de la envidia, de la arrogancia, de la avaricia. Y todas estas cosas provocan que las calumnias, que las críticas florezcan entre los hermanos. Fueron los hermanos de José los que lo criticaron y lo vendieron. Fueron los hermanos de David los que lo criticaron y lo juzgaron
tuvieron un juicio contra David. De manera que cada vez que enfrentamos la crítica y lo hacemos a la manera de Jesús, encontraremos victoria en el Padre. Jesús no se defendió porque Él estaba confiando en el plan perfecto de Dios. Y yo espero que tú y yo podamos ser como Jesús, no como la gente del mundo. Yo espero que tú y yo podamos cerrar nuestra boca ante la calumnia, ante la crítica, ante las mentiras y la difamación, y permitamos que el Todopoderoso sea nuestra defensa, que Él pelee por nosotros, que Él obre en nosotros y a través de nosotros, mostrando su bendición sobre nosotros. Mardoqueo no se defendió frente a Amán, aun cuando Amán quería matarlo y acabar con su vida. Mardoqueo en ningún momento fraguó nada en contra de Amán. Mardoqueo solo permitió que Dios hiciera su voluntad. Confió en el plan de Dios. Mardoqueo no dijo ni una sola palabra en contra de Amán. No hizo ni una sola oración en contra de Amán. No pidió una audiencia al rey en contra de Amán. Mardoqueo no hizo nada. Él solo se humilló ante su Dios. Él solo clamó ante su Dios. Porque este ejemplo no solo lo vemos en Jesús, pasó en Mardoqueo, pasó con José y sus hermanos, cuando los hermanos vinieron a él humillados porque su padre había muerto, y sus hermanos creían que José los iba a matar. José lloró y les dijo: yo no soy juez para juzgarlos a ustedes. No fueron ustedes los que me enviaron aquí. Dios sencillamente permitió que esto sucediera porque su plan era mayor. Lo mismo hizo David cuando el rey Saúl intentaba matarlo y clavarlo en la pared. David no se defendió. David solo esquivaba las lanzas. David nunca dijo una sola palabra en contra del rey Saúl. El rey Saúl lo injuriaba, mentía, decía que David estaba fraguando un plan para matarlo y que se había unido con sus hijos. Sin embargo, David nunca hizo eso. David simplemente oró y confió en el Señor, cerró su boca ante la calumnia y la injuria, y de la misma manera que Jesús actuó ante Pilato, un día David también lo hizo. Él no se defendió. Él permitió que Dios llevara a cabo su plan. Él confió en el propósito de Dios. Jesús guardó silencio ante la acusación. En Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando leo esta cita, pienso en cómo Jesús fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Su silencio no fue una señal de debilidad, sino de su total confianza en la voluntad de Dios. Aprendo de Jesús a guardar silencio y a confiar en Dios cuando enfrento acusaciones injustas. Es maravilloso poder citar la palabra de Dios y entender que Él está obrando en toda situación. Dios nunca dejará sin recompensa a un justo. Él prometió librar al afligido que clamara. Él prometió librar a aquel que confiara en Él. Pero cuando tú y yo nos defendemos y actuamos a la manera del mundo, entonces estamos impidiendo que Él pueda obrar a nuestro favor. Estamos impidiendo que Él nos defienda. Cuando permitimos que Él actúe, entonces veremos su favor y su poder con nosotros. Él prometió en el Salmo 23 que aderezaría una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Cuando tú y yo actuamos como Él quiere que actuemos, a su manera, no a nuestra manera, Él entonces traerá una mesa y Él mismo proveerá lo que necesitamos. Dios se agrada tanto de un alma que pueda tener dominio propio, un alma que pueda amar cuando le odian, un alma que pueda bendecir cuando le maldicen. De aquel cristiano, aquel hijo de Dios, que cuando enfrenta esas situaciones de odio contra Él, de rechazo, pueda levantarse y gritar con tal pasión: que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te provea, que todas las maldiciones que puedas proferir contra mí no te toquen, que Dios tenga misericordia de ti. Porque esto fue lo que Jesús hizo. Él oró por sus enemigos. En Lucas 23:34, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio de su sufrimiento en la cruz, Jesús oró por sus enemigos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en ocasiones hay personas que nos aman, pero pueden permitir en sus vidas que en algún momento alguna obra de la carne se manifieste en ellos y los domine. La envidia, la avaricia, y esto puede llevarlos a hablar en contra de nosotros, a criticarnos, a murmurar e incluso a tomar acciones contra nosotros. Pero Jesús oró por aquellos que le estaban haciendo daño y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y hoy mi oración por aquellas personas que pueden estar haciéndote daño debe ser igual a la de Jesús. Hoy quiero orar y decirle al Padre que los perdone, porque quizás ellos están siendo guiados por el enemigo, por Satanás o por la envidia y la avaricia. Pero quiero actuar como Jesús, porque Jesús nunca mostró debilidad ni cobardía al orar por sus enemigos. Todo lo contrario, mostró toda la valentía, el coraje y el poder, el amor de Dios en su vida. Y Jesús sabía que esa situación que estaba pasando era temporal, pero como Él se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte, y muerte de cruz, Jesús sabía que el Padre lo iba a exaltar y le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, y que en su nombre se doblaría toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te das cuenta? Cuando actúas como Jesús, cuando oras por tus enemigos, Dios se encargará de ellos. No tienes necesidad de hacer nada contra ellos, porque Dios se encargará de ellos, pero a ti Dios te bendecirá. Te ha prometido una corona, te ha prometido que Él te dará su bendición, y esto es maravilloso, porque creo que muchas peleas que hemos tenido en nuestras vidas han sido causa perdida. Cuando el esposo pelea con su esposa, cuando la esposa pelea con su esposo, son causas perdidas. Pero si aquel esposo orara por su esposa, o aquella esposa orara por su esposo, Dios se encargará de ese cónyuge, pero a ti te bendecirá, y te bendecirá con abundancia de paz en tu corazón. Te bendecirá con todo aquello que necesitas. Él mostrará su favor en tu vida, y aquellos que quisieron dañarte tendrán que reconocer que Jesús está contigo, que Él te ha bendecido y que Él te ha guardado. Este acto de misericordia me enseña a dejar el juicio de la venganza en manos de Dios y a orar por aquellos que me hacen daño. La venganza es de Dios, no es de nosotros. Dios no te ha permitido a ti ni me ha permitido a mí vengarme ni vengarte. En Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Jesús no tomó venganza contra aquellos que lo crucificaron. Al igual que Él, debo dejar la venganza en manos de Dios y confiar en que Él es un Dios justo. Él es un juez justo que se encargará de hacer justicia a su debido tiempo. Y no me malinterpretes, yo no quiero que aquellos que hoy me están criticando tengan dolor, que sufran tragedias. Oh no, de ninguna manera. Yo oro con todo mi corazón, con cada átomo de mi ser, para que Dios los bendiga y los ayude, para que el Señor haga caer el velo que los ha cegado, y el Señor, que juzga las intenciones del corazón, pueda mirar realmente lo que está allí. Y si hay dolor y amargura, y esto los ha llevado a intentar dañar mi vida o dañar tu vida, que Dios pueda sanarlos. Y oro para que Dios los bendiga. Juicio sin misericordia se hará con aquel que hizo juicio sin misericordia. Y yo quiero misericordia cuando enfrente el juicio, el día en que esté en la presencia de Dios. Yo no pediré juicio, yo pediré misericordia. Debemos entender que Dios ama la misericordia. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si él tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y cuando el Señor se refiere a esas ascuas de fuego, no está hablando de que tus enemigos se van a quemar. Oh, no. Está hablando que cuando tú actúas como Jesús, ellos se van a avergonzar. Cuando alguien que quiso dañarte con una palabra, tú lo bendices y le dices que lo amas, esa persona se tendrá que avergonzar. Y cuando alguien intenta hacerte daño y tú actúas a la manera de Dios, la persona que está haciendo eso contra ti es la que quedará en vergüenza ante todos. Cuando tú actúas a la manera de Dios, Él tomará la venganza en sus manos. Y como Dios pesa intenciones del corazón, Él juzgará conforme a esas intenciones. Amán quería matar a Mardoqueo y preparó una horca para matarlo. Pero el que terminó en esa horca no fue Mardoqueo, el hijo de Dios que actuó sabiamente. El que terminó en esa horca fue Amán, porque esa era la intención de su corazón. ¿Puedes entenderlo? Dios pesa las intenciones de nuestros corazones. Si hay una persona que quiere herirte, esa persona terminará herida. Cuando Pedro tomó la espada y cortó la oreja de Malco, Jesús le dijo: basta ya, Pedro, pues el que a espada mata, también morirá por la espada. Dios pesa las intenciones de cada corazón. Por eso oro que el Señor tenga misericordia, porque muchas veces hay personas que nos aman,
pero en un momento de ira no saben controlar sus palabras y hablan en contra de nosotros. Muchas personas en un momento de crisis pueden hablar en contra de nosotros, pero no significa ni siquiera que nos odien. Puede ser un momento de debilidad en sus vidas, y por eso debemos orar que Dios pese las intenciones de cada corazón y bendecirlos. No me preocupa tanto que la gente hable de mí o me critique o murmure muchas cosas. Me preocupa más que mi corazón pueda ser herido y lastimado, y entonces abrigo la amargura, y la amargura produzca aquella raíz peligrosa que me pueda hacer dejar de alcanzar la gracia de Dios. Porque el Señor dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No deberías preocuparte por responder a la crítica y por ser igual de grosero a cómo te están atacando. Deberías preocuparte por tu corazón. Debes guardarlo de la amargura, del dolor, del resentimiento, porque eso sí te puede dañar. Cuando alguien habla de ti, si tú estás en Cristo Jesús, la Biblia dice que nadie te puede tocar, que el que está bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, no hay nada ni nadie que lo pueda tocar, mucho menos unas palabras. ¿Qué hizo Jesús ante el sufrimiento injusto? Él soportó con paciencia. En Primera de Pedro dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús soportó el sufrimiento injusto con paciencia, sin responder con maldición ni amenazas. En lugar de eso, encomendó su causa a Dios, el juez justo. De su ejemplo aprendemos a soportar el sufrimiento con paciencia y a confiar en que Dios juzgará justamente. Recordemos cómo Jesús, durante su pasión, mostró un ejemplo perfecto de confianza en Dios al no defenderse, al dejar que Dios cumpliera su propósito. Debemos seguir su ejemplo y confiar que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Confiar que aquellos que hemos sido llamados conforme a sus propósitos, no hay nada ni nadie que nos pueda apartar y separar de su amor. No hay nada ni nadie que nos pueda dañar. Si tú estás haciendo su voluntad, si tú estás viviendo de acuerdo a lo que Él dijo en su palabra, no tienes por qué preocuparte, porque Él no permitirá que nada suceda en tu vida sin un propósito. Tienes que tener la plena confianza que todo lo que está pasando a tu alrededor tiene un propósito en Dios. Y Él nos enseña que si tú y yo le amamos con todo el corazón, todas esas cosas nos van a ayudar para bien. Debemos recordar cómo Jesús nos da ejemplo de lidiar con la crítica y con la murmuración. Debemos recordar cómo Jesús nos enseña a lidiar con la injuria y la calumnia y seguir sus pisadas. Porque en el momento que lo hacemos así, entonces verdaderamente estamos honrando el nombre de cristianos. Y Él obrará siempre a tu favor. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No puedo dejar de pensar en este hermoso verso de Romanos 8:28 y gozarme, porque sé que Dios está obrando a tu favor. Si hoy estás enfrentando la crítica, la murmuración, la calumnia y la injuria, recuerda que esta palabra es para ti. No te defiendas, querido ministro, no te defiendas, querido hermano en Cristo. Sigue adelante, sigue avanzando, porque viene una victoria que resonará hasta el cielo. Viene una victoria que dará muestra del favor de Dios en tu vida. Yo quiero levantarte con esta palabra y decirte: no temas, cree solamente. Cree que aunque pases por el fuego, Dios estará contigo. Que si pasas por las aguas, no te anegarán. Que la llama no arderá en ti, porque el Santo de Israel, Él es tu defensor. Él es el que te guarda, el que te sostiene, el que bendice tu vida. Alégrate y gózate cuando estés enfrentando esta prueba. Alégrate y gózate cuando eres injuriado y calumniado, porque lo mismo hicieron con Jesús. Y Él dijo: si esto hicieron en el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas? Es algo que todo cristiano debe enfrentar tarde o temprano en su vida. Pero Jesús nos dio ejemplo, y su ejemplo hoy nos da paz y nos muestra el camino de nuestra victoria. Este proceso puede demorarse más si actúas a la manera del mundo, pero si decides hoy actuar como Jesús actuó, tu victoria llegará de repente. Vendrá pronto su salvación. Se dejará ver muy pronto en tu vida y lo verás, porque el Padre podrá obrar de una manera muy especial a favor tuyo, y también tomará el control de aquellos que te están injuriando. Él juzgará las intenciones de sus corazones, y conforme a esas intenciones obrará. Y yo oro que Dios tenga misericordia de ellos,
pero oro para que tú puedas hoy resistir la tentación de defenderte, para que hoy tengas el coraje, el valor, la valentía y el amor que tuvo Jesús y puedas cerrar tu boca. Y como Jesús le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada del cielo. No hay nadie que pueda hablar de mí sino que Dios lo permitió, porque Él quiere bendecirme con más abundancia y poder, porque Él quiere mostrar su gloria en todo lo que ha pasado. La gente puede seguir hablando, pero nosotros avanzaremos hacia la victoria total. Así que hoy te digo: levántate, seca tus lágrimas, no permitas que esto te aflija. Por el contrario, alégrate y gózate. Que tu boca se llene de risa hoy, de alegría. Él es el que te guarda y el que te dará la victoria. Al único y sabio Dios damos la gloria, la honra y el poder. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor inmenso y por la verdad que siempre nos enseñas. Hoy nos acercamos a ti con corazones humildes, pidiendo que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, tal como lo hiciste en la vida de tu Hijo, Jesucristo. Gracias porque en Él encontramos el ejemplo perfecto de cómo enfrentar la crítica, la calumnia y las injusticias del mundo. Él, quien sufrió sin defenderse, confiando plenamente en tu plan perfecto. Te damos gracias porque a través de su ejemplo podemos aprender a callar en medio de las injurias y confiar en que tú peleas por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza para no defendernos en la carne, sino en el Espíritu. Ayúdanos a dejar que seas tú quien tome el control y nos defienda, como solo tú sabes hacerlo. En medio de las críticas y los momentos difíciles, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que nuestras batallas no son nuestras, sino tuyas, y que tú siempre estarás con nosotros. Te pedimos que nos guardes de la amargura, del dolor y del resentimiento, que nuestro corazón sea un reflejo de tu misericordia y amor, incluso hacia aquellos que nos hieren. Que podamos, como Jesús, bendecir a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos hacen daño, sabiendo que tú obrarás en sus corazones y los sanarás, como solo tú puedes hacer. Señor, te pedimos que cuando las aguas se levanten contra nosotros y el fuego nos rodee, nos des la fe y la confianza de que no seremos consumidos. Que nuestra victoria resplandezca como un testimonio de tu poder y de tu fidelidad. Gracias porque, a pesar de todo lo que podamos enfrentar, tú prometes estar con nosotros en cada paso, guiándonos hacia la victoria. Te pedimos que nos ayudes a caminar como tú caminaste, con humildad, paciencia y amor, sabiendo que en cada prueba, en cada crítica, tú estás formando nuestro carácter para que seamos reflejos de tu gloria. Que cada palabra que salga de nuestros labios sea para bendecir, para edificar, para mostrar el amor de Cristo. Y que en medio de la tormenta podamos encontrar refugio en ti, sabiendo que todo lo que enfrentamos tiene un propósito eterno. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Defensor, oramos. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes de seguirnos. En Verdades Eternas continuamos compartiendo lecciones de vida y sabiduría para que puedas caminar en paz, confiando en que Dios tiene el control. Haz clic en suscribirte y forma parte de nuestra comunidad de reflexión y crecimiento espiritual.